frecuencia de las llamadas y las consultas que estamos teniendo en nuestra sede por el tema de cuidar a los cuidadores o el tema de las personas que cuidan a otras personas y se encuentran agotadas, cansadas, estresadas, frustradas, etc., pues este año se ha decidido prestar nuestros oídos, nuestra atención a los cuidadores. Trabajando sobre este tema nos hemos dado cuenta pues que los cuidadores, las personas que tienen a su cargo a otras personas que están enfermas, impedidas, limitadas, con adicciones, etcétera, pasan por una serie de circunstancias que requieren también cuidados para que a su vez la persona que cuida a otra pueda hacerlo de una manera sana, satisfactoria, como decía Juan, que la persona que se dedica a cuidar a otra persona no pierda su calidad de vida, su bienestar y su felicidad, si es el caso. En todo caso nos encontramos con que este es un trabajo bastante duro, complicado, puesto que las personas que tienen que cuidar a otras personas tienen sobre sus hombros una gran carga y con mucha frecuencia pues hay confusión en cuanto a los recursos de los cuales en los cuales pueden apoyarse para tener una vida más satisfactoria, el apoyo que pueden tener de otras personas, de instituciones, de ONGs como el Teléfono de la Esperanza, etcétera, no es suficientemente claro. En ese sentido, más o menos de manera breve pero concreta, vamos a intentar ofrecer una información que pueda ser útil para las personas que se dedican a cuidar a otras personas, pero también por el hecho de que si en nuestra casa, cerca de nosotros, hay personas que funcionen como cuidadores, que nosotros les podamos prestar algún tipo de ayuda cuando estas personas lo requieran, lo necesiten. Con el paso del tiempo, más tarde o más temprano, todos nosotros tenemos la posibilidad de convertirnos en cuidadores o en cuidados, personas con cierto grado de dependencia, y sería muy importante que nosotros tuviéramos una visión panorámica, una visión más o menos amplia, completa, de todo lo que implica esta situación para que pudiéramos nosotros mismos ayudarnos si hemos de cuidar a otras personas y si hemos de ser nosotros los cuidados, las personas que reciben ese cuidado de otra persona, podamos ayudar a quien nos cuida para que su calidad de vida no se deteriore. Entonces, para empezar a hablar sobre este tema, podríamos empezar teniendo una visión así muy rápida, muy por encima de lo que es el acto de cuidar. ¿Qué se nos ocurre a nosotros? ¿Qué cosas tienen que ver con el acto de cuidar a otras personas? Cuando decimos la palabra cuidar, ¿qué se nos viene a la cabeza? Atender a otra persona. ¿Eso qué implicaría? ¿Qué cosas implica eso de atender, de cuidar? Ayudar. Dedicarle mi tiempo. Dedicarle tiempo. Dedicarle esfuerzos. Darle amor, afecto. Esto es tal vez el punto sobre el cual queremos trabajar nosotros con más intensidad, puesto que nuestro trabajo tiene que ver con las intervenciones, sobre todo en crisis psicológica y con la prevención de la aparición de esas crisis. La labor del cuidador implica una carga emocional importante y en ese sentido, para poder dar ese afecto, para poder dar ese cariño, para poder dar la energía, todos los recursos psicológicos que tenemos a una persona que es dependiente, necesitamos encontrarnos nosotros bien. Es la tarea más importante. El cuidador debe cuidarse a sí mismo y esa tarea debe empezar por el mismo cuidador. Esa tarea no la puede delegar el cuidador en otras personas. Puede compartirla con otras personas, pero no puede delegar esta tarea en otras personas porque seguramente la calidad de los cuidados no se va a corresponder en la mayoría de las veces con sus verdaderas necesidades. Entonces es muy importante que las personas que hemos funcionado, que funcionamos o que vamos a funcionar como cuidadores, prestemos atención a nuestras propias necesidades para que no repercutan en la calidad de manera negativa, en la calidad del cuidado que estamos dando a otras personas. Entonces, ¿tú sabes lo que costó el chisme este? Y no funciona. Algo tengo que hacer. Me pongo cerca y le doy. Bueno,
Estuve media hora instalándolo. Bueno, entonces, ayudar a otras personas, casi que podríamos decir que lo llevamos en los genes. Ayudar a las otras personas estimula unas partes de nuestro cerebro que son los centros de placer, unas áreas determinadas de nuestros cerebros que contribuyen al suministro, a la generación de endorfinas. Las endorfinas producen bienestar. Cuando ayudamos a otras personas, nuestra biología, nuestro cerebro está preparado para estimular las endorfinas, que esas endorfinas lleguen a los centros de placer y nosotros nos sintamos bien. O sea que inicialmente ayudar tiene truco. Ayudar tiene truco porque nos sentimos bien por el hecho de generar endorfinas. Pero no es solo eso, esa es una parte de, digamos, de las satisfacciones o de los beneficios que tiene ayudar a otras personas. Ayudar a otras personas también tiene una serie de satisfacciones o compensaciones sociales. Por un lado, en el hecho de que nosotros sepamos que la persona que está a nuestro cuidado está recibiendo unos cuidados, iba a decir cuidados y calidad al mismo tiempo, y me salió una palabra nueva, unos cuidados de calidad que le permitan a esa persona mantener un cierto nivel de satisfacción y a nosotros mismos, por el hecho de desarrollar una labor que sea suficientemente adecuada a las necesidades de la persona que estamos cuidando. Entonces, inicialmente, nuestra biología, nuestro cerebro está preparado para que nosotros digan, ayudemos para que nosotros ayudemos. ¿Sí? Estamos preparados para ayudar. Además decimos a nivel coloquial, aunque esto es cierto, pero a nivel coloquial decimos, sobre todo en el teléfono de la esperanza, estamos tan preparados para ayudar que tenemos 2 orejas y una sola boca. Estamos más preparados para recibir información exterior que para suministrarla, para brindarla. Entonces podemos estar muy atentos a las necesidades de las otras personas. Podemos estar muy sintonizados con lo que necesitan las personas de nuestro entorno para poder suministrarles, propiciarles ayuda. Entonces, sobre todo, el trabajo que tiene que ver con nosotros tiene que ver con el hecho de las personas que cuidan a otras personas, pero de una manera espontánea. Las personas que no son ni médicos, ni enfermeros, ni trabajadores sociales, ni que trabajamos directamente, por ejemplo, en las ONGs, etcétera, sino las personas que se dedican en sus casas a cuidar a sus familiares porque han llegado a un momento de deterioro por algún accidente, por alguna situación degenerativa, progresiva, etcétera, en el cual se hacen dependientes. Fundamentalmente el trabajo que tenemos nosotros en el teléfono de la esperanza, porque es el que llega a nosotros, es el de estas personas que están en sus casas cuidando a familiares que se encuentran en una situación de dependencia. Y la información que vamos a transmitir pues va orientado, dirigido a esas personas. Entonces, la mayoría de las personas, esto parece obvio, pero es importante que nosotros lo sepamos por lo que implica tanto a nivel social como a nivel, por ejemplo, de la distribución de las cargas de trabajo que tenemos en nuestras casas. Culturalmente, las mujeres han desarrollado hasta cierto momento de nuestra historia un papel que está más relacionado con el acto de cuidar. Cuidar a los hijos, cuidar la casa, cuidar a las personas cuando se hacen mayores, etc. Eso es lo que ha funcionado tradicionalmente y seguimos arrastrando ese, digamos, desequilibrio. Estas estadísticas son del año 2009. Hasta el año 2009 todavía el 83% de las personas que cuidaban a otra persona en situación de dependencia seguían siendo mujeres. Eso también tiene una doble lectura. Una, pues es la lectura cultural que arrastramos de una época anterior, en la cual pues el hombre se iba a trabajar y la mujer se quedaba cuidando de la casa. Aún arrastramos mucho de todo eso. Ha habido una evolución importante, pero a nivel del trabajo de los cuidadores seguimos arrastrando un desequilibrio importante en ese sentido. La mayoría de las personas que cuidan a personas dependientes son mujeres. Esto también tiene otra lectura importante que no podemos dejar de lado, no podemos descuidar y que la sabemos muy bien en el teléfono de la esperanza. En el teléfono de la esperanza el 73% de nuestros voluntarios son mujeres.
Se sabe que las mujeres tienen una mayor disponibilidad para buscar y para ofrecer ayuda. Entonces, culturalmente y biológicamente hay una cierta tendencia para que se ponga de manifiesto en este tipo de casos que la mujer esté a cargo de este tipo de situaciones. No es que los hombres no tengamos esa disponibilidad. Por un lado, biológicamente tenemos menos. Por otro lado, pues hemos escurrido el bulto hasta cuando hemos podido, ¿sí? Cada vez, ojalá, esperamos que escurramos el bulto menos, quienes lo escurran, habrá quienes no lo escurren. Hace unos días estaba consultando información acerca de este respecto y entrevistaban a un hombre que se hacía cargo de cuidar a su madre. El hombre lo hacía con una naturalidad, yo diría que casi pasmosa. El hombre cuidaba de su madre con 80 y tantos años en una situación de dependencia muy importante, pero con toda naturalidad se dedicaba a cuidar a su madre, totalmente dependiente. Entonces, aspiraríamos a que este tipo de situación, este tipo de información que estamos poniendo en común, llamara la atención de las personas para que la distribución de las cargas fuera mucho más equilibrada. Entonces, decimos también que la mayoría de las personas que cuidan, de ese 83% de mujeres que están a cargo de personas en situación de dependencia, la mayoría son familia. La mayoría son familia. Y un 43% son las hijas de la madre o del padre, que ahora es dependiente, el 43%. Esto es casi, si lo forzamos un poquito, es casi la mitad. La mitad de las mujeres que se dedican a cuidar a una persona enferma, pues cuidan a su padre o a su madre, que ya está mayor y que, como ya sabemos, por la prolongación de la vida, por la calidad de vida que hay, por ejemplo, en Europa, las personas cada vez tienen la tendencia a vivir más. Cada vez hay más facilidades para poder prolongar la vida, y eso contribuye también a que la situación de dependencia se note más. Cada vez hay más personas mayores, y cuando nos hacemos mayores empezamos a tener ciertas limitaciones. Muchas de ellas, nuestros hijos tendrán que hacerse cargo de ellas. Un 22% de las personas que cuidan a otras pues son las parejas, las esposas que se dedican a cuidar a sus maridos en situación de dependencia, y un 7,5% la carambola. La carambola, ¿sí? Pues mi esposa tiene que cuidar a mi madre o a mi padre, que se hicieron mayores por diferentes situaciones. Lo podemos así bromear un poquito con ellos, una situación muy seria, pero bueno, pues escurro el bulto y que mi mujer que está en casa pues aproveche y cuida a mi madre o a mi padre, ¿no? Sería muy importante que se fomentaran ciertos lazos, vamos a hablar de ello más adelante, de tal manera que nosotros podamos fortalecer ese compromiso que tenemos con nuestros familiares directos y ofrecerles ayuda, porque para las personas que están en situación de dependencia es muy importante que quienes somos más cercanos estemos cerca de ellos, expresándoles nuestro afecto, nuestro cariño, nuestros cuidados, nuestra compañía, etc. Entonces, estos numeritos son un poco para que nos hagamos una idea. Principalmente queríamos poner el dedo en la llaga sobre el hecho del desequilibrio que todavía hay a este nivel en esta situación. Es cierto que como están las cosas en este momento, por ejemplo, hay todavía muchos hogares en los que el hombre es, digamos, quien aporta económicamente un salario a la casa, y en muchas situaciones pues la mujer todavía es quien está en la casa. Pero pues tenemos que seguir trabajando por buscar un equilibrio mayor en el cual pues la mujer sigue incorporándose a la vida laboral y el hombre sigue incorporándose de manera más activa a situaciones domésticas, como son también el cuidado de las personas dependientes. En eso también tiene que ver la educación que damos a nuestros hijos. El hecho de que nosotros tengamos una cierta actitud hacia las personas que cuidamos influye mucho en la actitud que van a tener nuestros hijos, también con esas personas o con nosotros, ¿sí? Decimos en el curso de Padres y Educadores, un curso que tenemos para fomentar las relaciones entre padres e hijos, decimos, dependiendo de la comunicación que tú tengas con tu hijo, será la residencia en la que te ingresen. Entonces es bueno tener una comunicación 5 estrellas con ellos, a ver si cuando nos ingresen, bueno, es un chascarrillo allí para que no estemos tan serios con esta situación.
Bueno, entonces aquí ya podemos hablar de una situación o de la existencia de personas que cuidan a nivel informal. Nosotros, que no nos hemos formado, no hemos estudiado para ser cuidadores, no hemos ido a la academia, ni nos hemos sacado el carnet de cuidadores, pero tenemos que cuidar a veces pues a nuestro hijo que tiene un accidente, que se accidentó en la moto, en el coche, que quedó lisiado, que quedó en silla de ruedas, etc. A veces a nuestro hijo que se hace drogodependiente, a veces a nuestro hijo que va mucho al botellón y entonces entra en una situación de alcoholismo, a veces muchísimas situaciones que se van presentando a lo largo de la vida y que implican que nosotros de manera informal nos hagamos cargo de las personas dependientes. La Organización Mundial de la Salud lo tiene súper reconocido, pues porque sabe que la mayoría de los cuidadores son personas o son cuidadores no formales, es decir, personas que no han estudiado para ser cuidadores, los familiares de las personas dependientes. Entonces, ser cuidador informal, si ya ser cuidador formal tiene muchísimos riesgos, los médicos pues están sujetos a ciertos riesgos, las enfermeras que reciben agresiones y ese tipo de cosas, que a veces meten la pata, etcétera, pues los cuidadores informales estamos todavía mucho más expuestos a ciertos riesgos. Hay dos riesgos fundamentales sobre los que quisiéramos trabajar y sobre los que intentamos nosotros prevenir en el teléfono de la esperanza. Uno, pues es el desconocimiento. Desconocimiento sobre todo acerca de los recursos de apoyo que tienen los cuidadores informales, los grupos, las asociaciones, los sistemas de salud que pueden apoyar o que pueden ofrecer apoyo a las personas cuidadoras, pero también el hecho de que es muy importante, como decía anteriormente, que el cuidador se cuide a sí mismo, tenga información para que se cuide a sí mismo. No se puede descuidar este punto. Un cuidador enfermo, un cuidador maltrecho psicológica y emocionalmente ofrecerá unos cuidados de mucha menor calidad. Como es una carga importante, el cuidador debe trabajar mucho para encontrarse en condiciones. Es un trabajo adicional, pero tiene una compensación muy importante a nivel de su propio bienestar y del de la persona a quien se cuida. Vamos a hablar un poco de esos riesgos para que los tengamos en cuenta, sobre todo si nosotros estamos cuidando a alguien o si tenemos cerca en nuestro entorno a una persona que esté cuidando a otra persona, para que sepamos que ese cuidador, esa cuidadora necesita apoyo, ayuda, comprensión de parte nuestra, un hombro para llorar, un oído atento para escuchar, un pañuelo para secar las lágrimas y a veces un poquito más de compromiso. Si no sabemos toda la información que hay alrededor, todas las situaciones que se presentan alrededor de las personas cuidadoras, a lo mejor no nos percatamos, no somos conscientes de toda la ayuda que necesitan los cuidadores. El 73%, eso es 2 de cada 3 personas, el 73% de los cuidadores sufren estrés y ansiedad. Es decir, de las personas que se dedican a cuidar a otros, más de la mitad, diríamos la mayoría, sufren estrés y ansiedad por la carga física y emocional que acarrea la labor del cuidador. Diríamos, pues como sabemos que la mayoría son mujeres, diríamos que ese 73% de mujeres arrastra una carga de estrés y ansiedad muy importante. Más de la mitad de las personas que cuidan a otras personas no reciben ninguna ayuda de su entorno social ni familiar. Es decir, tienen que hacer este trabajo solas. Los silencios son para que ustedes digan algo. Esa es la forma en que yo trato de mantenernos despiertos, ¿no? Entonces, el 60%, más de la mitad de las personas que cuidan a otros, no tienen apoyo. Esto es crucial, yo diría casi que grave, porque entonces esta persona tiene que cargar con todo el trabajo, sí o sí, sola, con toda la carga que esto implica. Y normalmente, lo diremos un poco más adelante, no tiene que cargar solo con la labor de cuidador, tiene que cargar además con la responsabilidad de seguir sacando adelante su propio hogar. Con lo cual, esto es el pluriempleo, pero además el pluriempleo
con menos del salario mínimo, sin reconocimiento social, sin reconocimiento económico y a veces juzgado por la sociedad, por los familiares, por el entorno social más cercano, que a veces entran en conflicto, que no lo estás cuidando bien, que no estás prestando apoyo, que no, etcétera, etcétera, etcétera. Es una carga importantísima, es una carga muy dura, muy complicada, pero es importante que nosotros sepamos y nos pongamos en contacto con eso para que podamos prestar ayuda. Entro en 30, allí es que las cifras varían mucho, varían entre comunidades y varían entre diferentes espectros de la población, pero más o menos entre el 30 y el 75%, eso es un margen muy amplio, de las personas que cuidan a otras personas también tienen, evidencian decaimiento, fatiga y alteraciones del sueño. Esto es lo más frecuente, pero no es lo único. Es decir, detrás de todo esto hay muchísimo más, pero lo más evidente, digamos, la fachada de la labor del cuidador, de la carga emocional y física que esto tiene, pues es el decaimiento físico y emocional. La persona que es cuidadora después de una temporada de estar cuidando a una persona dependiente, normalmente su postura física es más encorvada, su aspecto facial, su cara es más, digamos, demacrada, más triste por decirlo de alguna manera, y también pues su descanso es mucho peor, mucho menor. No es lo que pasa en todos los casos, no pasa en todos los casos. Hay personas que pueden llevar la labor de cuidar a otro con bastante calidad de vida, pero en la mayoría de los casos no es el caso, valga la redundancia. Esto sería casi la excepción. Yo estoy cuidando a otra persona y estoy muy bien. Yo estoy bien porque me dedico tiempo, me cuido y también ese bienestar contribuye a que cuide mejor a la otra persona. Pero la mayoría de los casos, desafortunadamente, no es así. Por eso es muy importante, sobre todo, que el cuidador tome medidas, que las instituciones que tenemos algún tipo de vínculo con este trabajo, tomemos medidas. Y que las personas, familiares sobre todo, y personas que están en el entorno de los cuidadores, también tomen medidas para poder prevenir que esto vaya a más. Sobre todo teniendo en cuenta que cada vez habremos más personas mayores, cada vez hay menos personas jóvenes, con lo cual la labor del cuidador se va a multiplicar en el sentido de que yo ahora tengo que cuidar a una persona, pero posiblemente dentro de 20 o 30 años tenga que cuidar a 2 o 3. Entonces, así se ve muy negro, pero bueno, la idea es que tengamos esa información a mano para que ahora hagamos algo al respecto. En el teléfono de la esperanza trabajamos sobre todo con el bienestar emocional. Es una parte muy importante de nuestro trabajo, por eso queríamos poner el énfasis, el acento en el bienestar emocional. El bienestar emocional del cuidador es muy importante. La alegría, la felicidad, el disfrute que tenga cuando deba de cuidar a una persona de su entorno familiar que está con cierto nivel de dependencia, influye mucho, insisto, lo voy a repetir varias veces, en la calidad de esa labor, de cuidar. Entonces, desafortunadamente, la carga emocional que tiene el cuidador con mucha frecuencia le supera. Adelante. Con mucha frecuencia le supera. Entonces, esa carga emocional se pone de manifiesto especialmente en lo que diríamos, en 3 emociones fundamentales, que son las que más frecuentemente se presentan en las personas cuidadoras. La primera es la soledad. Decíamos aquí hace 20 días que la soledad no es un sentimiento, la soledad es un hecho, pero para efectos de todos los manuales y de todos los recursos que están a disposición de los cuidadores, pues vamos a entender para este caso la soledad como una emoción que se suscita o que es consecuencia de que yo mire a mi alrededor y vea que ¿qué veo? Nada. Nada. Y estoy buscando ¿qué? Alguien que me ayude. Apoyo.
un hombro amigo, un brazo que me sirva de apoyo, alguien que me comprenda, alguien que me diga voy a compartir contigo las funciones de cuidador, etcétera, y no veo nada. El darme cuenta de eso es lo que estimula mi sensación de soledad, el sentimiento de soledad. Estoy solo con esto. Es producto de una evaluación realmente. Al darme cuenta de que efectivamente estoy solo, me siento, ¿cómo me siento? Triste, decaído, frustrado, rabioso con mucha frecuencia, etc. Enfermo muchas veces. Mi estado emocional decae. Estoy solo con esta carga que es muy importante, tengo que llevarla yo solo. Contribuye muy negativamente a mi estado emocional. Paradójicamente, a pesar de tener esa carga encima, además el cuidador con mucha frecuencia se siente culpable, porque piensa que no tiene derecho a disfrutar, a tomarse esos 5 minutos, a salir a tomar el sol, a tomarse un café con los amigos, a descansar. El cuidador piensa que en ese momento, justo, puede pasar algo Y no está allí. y yo no estoy allí para ayudar a la persona dependiente. Basta que me descuide. Digamos, esa es la mentalidad se me escapó ahora. La mentalidad, bueno, digamos, lo voy a decir así, tiene otra expresión que es más fácil de entender, pero es la mentalidad o el pensamiento de la leche hirviendo. ¿Qué hace falta para que la leche hierva? Que yo me descuide. Si estoy ahí, la leche no hierve. Falta que me gire un momento y la leche se derrama. Este es el pensamiento, como con el chocolate, ¿no? Desafortunadamente, el cuidador vive con esa zozobra. El cuidador está pensando con mucha frecuencia, basta que me descuide, basta que me vaya esos 5 minutos a tomarme un café, a ducharme, a descansar, basta para que pase algo. Con mucha frecuencia, desafortunadamente, es que en esos 5 minutos a veces pasan cosas, pero esto contribuye a alimentar el temor, el negativismo, el pesimismo de la persona cuidadora. Otro sentimiento, la ira. Está relacionado con la frustración, con la desilusión, con la decepción que vive con mucha frecuencia el cuidador, por muchas razones. Por no encontrar ayuda, porque la situación no mejora, porque veo que el tiempo pasa y pasa y mi calidad de vida se va deteriorando y no hay perspectivas de mejora. Entonces esto también produce rabia. Se entrelazan entonces muchas cosas, porque entonces se piensa en el final. Y se vuelve a la culpabilidad, porque cuando llegue el final yo descansaré, pero es que yo no quiero que el final llegue así, yo no quiero que el final sea que la persona a la que estoy cuidando muera, fallezca, deje de estar aquí. Lo que quisiera es poder llevar las cosas bien. qué bien, así sería. Ese sería el punto, pero normalmente estos sentimientos negativos se producen porque el cuidador no deja de pensar en el milagro. Esto contribuye muchísimo, es muy doloroso porque contribuye muchísimo a la prolongación del sufrimiento del cuidador. Independientemente de que la fe, por ejemplo, sea un recurso importante para llevar mejor estas situaciones, el esperar que la situación cambie de un momento a otro por una causa inexplicada contribuye muchísimo a prolongar el sufrimiento de la persona cuidadora. Independientemente, insisto, la fe es un recurso importante, ayuda muchísimo a mantener la fortaleza de la persona, etcétera, pero de una manera no bien enfocada puede contribuir a prolongar el sufrimiento. Entonces, es muy importante que este tipo de recursos puedan explicarse, por ejemplo, por parte de los profesionales de una manera que sea más adecuada a las necesidades de cada cuidador. Otro elemento importante, otra emoción importante que afecta a los cuidadores, el miedo a que cuando me descuide pase algo, el miedo a que la situación no mejore y el miedo sobre todo, como decía, al final. Desafortunadamente yo me planteo, ¿y qué tal que las cosas acaben y no haya podido ejercer mi función de cuidador de una manera adecuada?
Y si las cosas terminan y mira, esta persona que tanto quiero, con la que he querido compartir, sigue sufriendo, no ha dejado de sufrir. Y si no he podido fortalecer, reforzar, alimentar su calidad de vida. Bien. Hasta ahí la cosa parece bastante oscura, ¿no? Parece así como que estuviéramos ahí echando sangre en la sangre no sale en la herida. Bien, ahora vamos, entonces se trataría de que lo tuviéramos en cuenta. Se trataría de empezar por aquí. Sentir rabia, culpa, miedo, además de otra serie de emociones por las que pasan los cuidadores, no es ni malo ni bueno, es un hecho. Es un hecho. Es como decir, pues bueno, esta pared es mala o buena. Esta pared está ahí, es un hecho. Depende de lo que yo haga con ella. Puede ser mala o buena. El cacharro ¿es malo o bueno? Bueno, si funciona sería muy bueno, ¿no? Si funciona, a ver cuándo funciona. Bien, entonces, se trata de que el cuidador aprenda a ser realista y a sacar provecho de los recursos realistas con los que cuenta, tanto de su entorno como de sí mismo. Entonces, decimos, muy importante, lo repito porque este es, digamos, el paso inicial en lo que a nosotros respecta. Esos sentimientos por los que atraviesa la persona cuidadora no son ni malos ni buenos, son, y la mayoría de los cuidadores los van a experimentar en algún momento de su vida, en algún momento de su relación con la persona dependiente. Lo importante es que yo pueda tomar distancia y plantearme, ahora que estoy sintiendo esto, ¿qué voy a hacer? Que yo pueda tomar distancia ahora, en este momento, y que diga, tengo grave riesgo o existe la posibilidad de que yo más adelante llegue a sentir rabia, miedo, culpabilidad, soledad, etc. Ahora que todavía no es ese momento, ¿qué voy a hacer para intentar que eso no ocurra, que no suceda, que yo no me vea inmerso o que me vea inmerso lo menos posible en esa situación que es dañina para mí y para la persona dependiente? Dos aspectos sobre los cuales queremos señalar, subrayar allí. El manejo inadecuado de esas emociones que acabamos de mencionar puede traer dos consecuencias, puede traer muchas consecuencias, pero hay dos que diríamos son las más importantes o las que podrían sintetizar muchas otras consecuencias negativas. Esas dos consecuencias son, uno, la claudicación familiar o la claudicación del cuidador. La palabra claudicación más o menos se entiende claramente, ¿verdad? Eso es como una llamada. Empieza por R. Renuncia. Una renuncia a mi función como cuidador. ¿Por qué? Porque he manejado inadecuadamente mis emociones y estoy agotado, quemado. Todo este trabajo empezó hace algunos años con el famoso síndrome del burnout, que es los cuidadores profesionales que se queman, que se agotan, que se desgastan cuidando a las personas que están en una situación de dependencia. A partir de allí, pues se encontraron más datos, se estructuró lo que es el síndrome del cuidador y en este caso, pues las energías y los recursos se destinaron principalmente a observar lo que estaba pasando a nivel social con los cuidadores no profesionales, con los cuidadores espontáneos, de los que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Entonces, la claudicación familiar, pues se traduce en que sencillamente un día la persona dice, renuncio a mi función. Con mucha frecuencia esta renuncia se presenta de manera parcial, en ciertos aspectos. Ya no quiero asearle más, ya no quiero darle más la medicación, ya no quiero alimentarle más, porque para mí es muy frustrante ver que lo hago y le dedico tiempo y esfuerzos y aquí no cambia nada. Es muy frustrante hasta el punto de llegar a decir, coloquialmente se dice, hasta aquí he llegado, basta ya. En el lenguaje del boxeo tiene una traducción, tirar la toalla. Tirar la toalla.
Es una situación muy complicada, porque ¿cómo se tira la toalla cuando tienes a una persona dependiente? Pues se tira la toalla normalmente de una manera parcial y el trabajo del cuidador se deteriora de una manera importante. Los cuidados en cuanto al aseo, la alimentación, el afecto, se resienten de manera importante porque el cuidador no se ha cuidado a sí mismo de una manera responsable. Otro síndrome, otra situación que se presenta con mucha frecuencia y que es muy lesiva, muy dañina, es la codependencia. Esta palabra les suena. Vamos a explicarlas un poquito con más detalle. Fundamentalmente la claudicación del cuidador, la claudicación familiar, pues es la renuncia por parte del cuidador a seguir atendiendo, normalmente de manera parcial, a la persona a quien se cuida. Porque fundamentalmente se piensa que no sirve, esos cuidados no sirven para lo que uno quiere. Esta situación se presenta fundamentalmente cuando el cuidador equivoca un concepto en cuanto a lo que es su función como cuidador. ¿Cuál es la tarea del cuidador? Son muy parecidas las palabras. Cuidar, mas no curar. Claro. Cuando el cuidador confunde estos dos términos, el nivel de frustración se hace insoportable. Cuando el cuidador piensa que su función no es mejorar la calidad de vida de la persona dependiente, ayudarle, escucharle, acompañarle, mejorar su calidad de vida, sino que su función es curarle, su labor se deteriora rápidamente, porque realmente su función no es curar, es cuidar, mejorar su calidad de vida. Si yo pienso en que mi función es curar a esta persona, mi nivel, mi estado emocional, mi estado de ánimo, mi estabilidad emocional se van a deteriorar rápidamente. El síndrome de la codependencia, que es, digamos, por plantearlo de alguna manera, el polo opuesto. No es tirar la toalla, sino al contrario, agarrarme al cuidador de tal manera, al cuidado, a la persona dependiente, de tal manera que casi que intento vivir su vida. Mi vida ya no es mi vida en función de mi familia, de mi contexto social, de mi trabajo, de mi potencial, de mi autonomía, sino que mi vida se convierte en... Independiente de la que tengo. Empiezo a depender yo de las funciones o de la labor de cuidar a la otra persona. Mi vida tiene sentido únicamente en la medida en que cuido a la otra persona. Por supuesto es totalmente inadecuado porque estoy descuidando lo principal. Yo mismo. Si no me cuido primero a mí mismo, insisto, ya sé que lo he dicho 4 o 5 veces, si no me cuido a mí mismo, mi función como cuidador se resiente. Entonces, es un síndrome muy complicado y muy doloroso para la persona codependiente y para la persona dependiente, porque la persona dependiente empieza a acusarlo también, principalmente con sentimientos de culpabilidad. Porque entonces mi hija, mi esposa, mi nuera ya no pueden hacer su vida por estar cuidándome. Se sienten estorbos. Ya empiezo a sentirme un estorbo, ojalá me muriera pronto para que ustedes dejaran de sufrir, etc. Un montón de situaciones que expresadas así suenan muy duro, suenan muy fuerte, pero que es la realidad del día a día de las personas que están dependientes o como cuidadoras. Bien, ¿qué hemos de hacer? Las instituciones, las ONGs, las instituciones que pertenecen a los organismos de salud, los familiares, los amigos, las asociaciones, entonces hemos de hacer un trabajo importante de prevención. Ese trabajo de prevención lo hemos sintetizado en unos pocos puntos, 7 puntos. 7 puntos realmente la verdad es que también son bastantes, pero la idea es que básicamente intentemos abrir un poco el panorama, la perspectiva, los ojos ante esta situación, ante esta realidad, y entonces ayudemos a la persona a que esté más pendiente, más atenta de su estado de ánimo.
Nosotros podemos notar en las personas cuidadoras cuando su estado de ánimo decae, cuando aparece el miedo, cuando aparece la frustración, cuando aparece la ira, la soledad. Nosotros podemos estar, si estamos atentos, podemos detectar esos síntomas, esas emociones. Entonces es muy importante que nosotros, si estamos en el contexto alrededor de una persona cuidadora, observemos y que le ayudemos, le animemos a que esta persona cuidadora también esté atenta a su propio estado de ánimo, para que no espere a que este estado de ánimo se deteriore para buscar ayuda. Aceptación de las limitaciones. Mi función es ayudar a la persona dependiente a mejorar o mantener su calidad de vida. Si yo entro en otras dinámicas, hacerle feliz, curarle, vivir su vida, dejar de vivir la mía para estar todo el tiempo con esta persona, etcétera, pues entonces la labor de prevención tendría que entrar por allí para que nosotros pudiéramos ayudar a la persona cuidadora a ser consciente de sus limitaciones, y estas limitaciones implican la satisfacción de sus propias necesidades. Necesidades. El cuidador también tiene necesidades. El dependiente necesita que se le asee, que se le limpie, que se le cuide a nivel de su higiene, pero yo también he de hacerlo conmigo mismo, con mi aspecto personal, con mi propia higiene, con mi alimentación, con mi descanso. He de estar atento. Si no descanso, mañana estaré cansado, y uno de los síntomas principales de la falta de sueño es la irritabilidad. Falta que pasen una noche en vela y que el sábado por la noche que se vayan a bailar, que pasen allá toda la noche de parranda, y que a las 8 de la mañana su vecino esté poniendo la música a todo volumen. ¿Sí? Dan ganas de maldecir su estampa. La irritabilidad es uno de los síntomas más importantes de la falta de descanso, con lo cual para el cuidador es muy importante descansar adecuadamente. No puede estar 24 horas ejerciendo la labor de cuidador. Pedir ayuda. Cuando hablamos de pedir ayuda nos encontramos con un obstáculo importante, y es la frustración de la persona cuidadora que ya ha pedido ayuda y no la ha recibido. Por eso ponemos entre paréntesis, es necesario que el cuidador aprenda a pedir ayuda. No basta con que la pida, debe pedirla para conseguirla. No se trata de que yo diga necesito ayuda, sino que diga necesito ayuda, y lo que propongo es que vamos a hacer esto y esto y esto, y yo me voy a hacer cargo de esto y esto y esto para recibir esa ayuda, porque la necesito, y no puedo hacer cargo, no puedo hacerme cargo yo solo, yo sola, de todo esto que me viene encima. Es decir, yo mismo he de disponer los recursos para que esa ayuda se haga efectiva. No basta solamente con decirlo. Lo que yo haga tiene que estar bien encarrilado para que la ayuda se materialice. ¿Qué pasa? Que normalmente el cuidador pide ayuda como sabe. Y muchas veces, como sabe, contribuye a generar más bien conflictos. Y entonces cuando pido ayuda, resulta que recibo menos ayuda, porque lo que tengo es más problemas de los que tenía antes. Rechazo, malas caras, resentimiento, culpa, rabia, aislamiento, soledad, etc. Con lo cual es muy importante que el cuidador aprenda y trabaje para pedir ayuda de una manera que le garantice obtener esa ayuda. De una manera sana. Por supuesto, nosotros en el Teléfono de la Esperanza, y como psicólogo, como profesional de la ayuda, lo que haríamos sería fomentar la búsqueda y la consecución de esa ayuda por mecanismos sanos. Yo te pido ayuda y voy a intentar conseguirla de ti, pero de una manera que para ti también sea beneficiosa, saludable. No voy a ir de manera retorcida buscando a ti implicarte o echarte la carga a ti. Precisamente esos serían los recursos que a veces saben las personas cuidadoras y que son inadecuados. Un ejemplo que aparece casi en todos los manuales es el victimismo. Cuando la persona
el cuidador entra en una fase de victimismo, normalmente ya ha pasado por otras fases, pero es una forma de pedir ayuda, es una forma de decir, oiga, reconozca mi función, yo estoy haciendo un esfuerzo importante, que alguien se dé cuenta de todo lo que estoy haciendo y alguien me eche una mano. Entonces, ese lenguaje, ese tipo de comunicación es muy importante. Si lo detectamos, que sepamos decir, por detrás, más allá de ese victimismo, aquí lo que hay es una necesidad de ayuda, de apoyo, de comprensión, etc. Aceptación de la realidad. Es muy importante, esto va de la mano con aquello que decíamos de que mi función es mejorar, mantener la calidad de vida de la persona dependiente, porque su realidad es la que hay. Con mucha frecuencia, pues la negación de la realidad que existe contribuye a generar una serie de pensamientos y comportamientos, diríamos, fantasiosos en la persona dependiente, que, como decíamos anteriormente, prolongan su sufrimiento, su malestar y contribuyen a generar otra serie de situaciones negativas. La meta, volvemos a lo mismo, la meta del cuidador es mejorar o mantener la calidad de vida y no curar. Esto a veces cuesta encajar cuando tenemos que hacer este tipo de trabajo a nivel de la atención individual o la atención que hacemos allí familiar o en los cursos que hacemos en el teléfono de la esperanza. Nos encontramos pues con que, por decirlo de alguna manera coloquial, el cuidador siempre está con la mosca detrás de la oreja, esperando a ver si sucede algo que resuelva la situación de la persona dependiente, que a su vez es la propia situación del cuidador. Aceptar, entrar en la dinámica de que lo que hay es lo que hay y con eso que hay se pueden hacer muchas cosas positivas, contribuirá a un mejor ejercicio de la función del cuidador. Satisfacer las propias necesidades del cuidador. El cuidador, cuando se mete en la dinámica de cuidar, con mucha frecuencia pierde la perspectiva de sus propias necesidades y a veces cuando trata de satisfacerlas, las satisface con culpabilidad. Y entonces la satisfacción no es plena, con lo cual la sensación de carga se mantiene, con lo cual eso se traducirá en una peor atención a la persona dependiente. Es muy importante que el cuidador satisfaga sus propias necesidades de descanso, sobre todo, principalmente, sus necesidades emocionales, de apoyo, de acompañamiento, de cercanía, de comprensión por las personas de su entorno y otra serie de necesidades más materiales, pues como son los recursos que se pueden obtener a través de asociaciones, de grupos de autoayuda, de servicios, los servicios sociales, los servicios de salud, etc. Es muy importante que el cuidador haga lo pertinente para obtener ese tipo de ayuda, para que no llegue su deterioro físico y emocional. Y construir su propia red de apoyo. Muchas de las asociaciones que hay para ayudar a las personas que funcionan como cuidadores son creadas por las mismas personas que se han visto en esa situación. Son hechas por los cuidadores, principalmente, por ejemplo, las de Alzheimer, las de síndrome de Down, las de... se me fue la palabra, esto que quedan inmovilizados. Esclerosis. ¿Sí? Entonces, muchas de estas asociaciones están creadas, mantenidas, quienes trabajan allí son personas que se han visto involucradas en esta situación y que han dicho, aquí lo que hay que hacer es apoyarnos y meterse en la asociación. Echar para adelante, exacto. Porque yo tengo a mi padre con Alzheimer y estamos en eso. Exacto. Entonces, estos recursos permiten que yo encuentre un cierto nivel de satisfacción al darme cuenta que sí se pueden hacer cosas, que sí podemos apoyarnos, que sí hay otras personas que están dispuestas a acompañarme, a trabajar a mi lado, a prestarme sus oídos, sus hombros y muchos otros recursos que van a contribuir a que yo no me vea involucrado en una situación de deterioro.
Y con esto y un bizcocho. Bien. La información, hay personas que posiblemente, a lo mejor hay personas aquí que han tenido que cuidar a otras personas que incluso tengan muchísima más información de la que nosotros hemos aportado en esta conferencia. Lo que queríamos sobre todo nosotros es hacer una labor de promoción y prevención, de decirle a otras personas, esto está ahí, pero también hay recursos, hay apoyo. Por ejemplo, en el teléfono de la Esperanza tenemos un taller que se llama Cuidando al Cuidador, que busca que la persona que funciona como cuidadora centre sus energías y sus recursos primero en estar bien ella, para que luego eso lo pueda extrapolar, lo pueda llevar a la persona dependiente. Hay muchos otros recursos, las asociaciones, hay otra serie de instituciones, ¿qué categoría tiene Proyecto Hombre? Esa asociación, fundaciones como Proyecto Hombre, Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, etc. Hay una serie de recursos que están a nuestro alcance y que nosotros, a través de los cuales nosotros podemos tener información, podemos tener apoyo y que contribuirían a que nosotros lleváramos mejor esta situación que es la de cuidar. ¿Qué te ha dicho la chica? Que cierran en breve. En breve. El espacio para preguntas quedaría en ese sentido reducido a su mínima expresión, puesto que ya nos han dicho que hemos de desalojar la sala.